Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Mañana vamos a presentarles nuestro invitado, el candidato a la presidencia por el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, el doctor Norman Quijano. Gracias a Fede Cases. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos listos para comenzar esta mañana esta entrevista. Muchas gracias por acompañarnos y por haber aceptado la invitación. Gracias, Romeo. Muy buenos días, amables televidentes. ¿Qué le parece si comenzamos con el acto que se va a llevar ahora, ¿no? Que es la inscripción de la fórmula presidencial? Esto va a ser al filo de las 10 de la mañana, si mal no tengo el dato. Entiendo que estarían listos ustedes para acudir al Tribunal Supremo Electoral. ¿Se pospuso esto? ¿Estaba para la semana pasada? Lo habíamos dicho que lo íbamos a hacer en cualquier momento una vez que pasáramos el requisito, ¿verdad? Se obtuvo, nada más teníamos que adecuar nuestra agenda y estamos contentos, estamos motivados. Estoy seguro que vamos a tener miles de correligionarios, de simpatizantes, de amigos y iremos con todo entusiasmo a inscribirnos, Romeo. Doctor, se complicó esto del finiquito de la Corte de Cuentas y al final quiero preguntarle sinceramente si es un finiquito o es un permiso electoral para inscribirse, porque hay que dejar claro esta situación, ¿no? De repente alguien ha escrito o han escrito por ahí y dice, mire, no se trata de un finiquito, sino un permiso que se le otorga en este caso para que pueda inscribirse. ¿Es así? El mismo presidente de la Corte ha dicho que es un finiquito, igual al que le han dado a los demás candidatos que ya se han inscrito, igual al del señor Ortiz, igual al del señor Sánchez Serén, y te repito, es un asunto superado. ¿Más adelante no será necesario nuevamente un documento? Pues no entiendo cuál documento, el requisito para inscribirse se ha cumplido, ahora lo haremos en un marco de alegría, de entusiasmo, y estamos preparados para ver hacia el futuro. Solo le preguntaba esto para salir bien de la duda. Una de las personas que estuvo precisamente, dice, el coordinador general jurisdiccional de la Corte de Cuentas, Marco Antonio Grande, quien ha hecho efectiva la entrega del documento, ha explicado que con el término efectos electorales se refiere a que con dicho finiquito, el doctor Norman Quijano solo puede proceder a inscribirse su candidatura, pero dice que continúa el proceso de investigación, a eso me refiero. Entonces, por eso algunas personas especulaban de que no se trata de un finiquito, sino un permiso especial para poder inscribir la fórmula ante el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? A menos que él esté equivocado, digo. Te quiero reiterar, ante la insistencia de la pregunta, que es un finiquito exactamente el mismo que le han dado al señor Sánchez Serén, el mismo que le han dado al señor Oscar Ortiz, que también tiene observaciones, que es totalmente normal tener observaciones de parte de la Corte de Cuentas cuando se administran fondos públicos. Lo importante es que tú los desvanezcas, porque tienes la oportunidad de ripostar, si se le dice, claro, contraargumentar cuando hay alguna observación. Nosotros lo hemos estado haciendo, estamos atentos a este tema y me atrevería a creer de quizás el 90%, 95% de las 262 alcaldías del país podrían tener observaciones. ¿Todavía no se han superado esas observaciones? Una dimensión con carácter, diría yo, político-electoral a este tema, porque se le dieron la dimensión en el caso de este servidor, pero no se la dieron en el caso de otros. Entonces, cabe dentro de lo que es la campaña electoral. Es un tema superado, Romeo, y estamos pensando en el paso siguiente, que es el de ahora. ¿Se continúa desvaneciendo los señalamientos entonces de la Corte de Cuentas? Pues siempre lo estaremos dispuestos a hacer, si nunca nos hemos negado a eso, siempre estamos haciendo, siempre argumentamos de que el permiso para construir el Bicentenario lo teníamos que tener del Ministerio del Medio Ambiente y no de la OPAMS. Siempre hemos dicho de que el desorden que encontramos en la alcaldía no es de 3 años, sino que es de 200 años, cuando hay propiedades municipales que la Corte dicen son de la alcaldía, pero nosotros decimos no tenemos cómo demostrar que son nuestras. Caso especial, y lo pongo como un ejemplo porque no hemos podido empezar la construcción del mercado Ula Ula, donde está el Ula Ula. Allí fue el antiguo mercado central, pero cuando teníamos todos los permisos para empezar, nos encontramos en el centro de registro que no habían escrituras a nombre de la alcaldía, pero es propio, pero yo no lo puedo presentar como propio ante la Corte de Cuentas ni ante otra autoridad mientras no demuestre que tengo la escritura o mientras un juicio, una instancia judicial diga que es nuestro, que es lo que estamos haciendo. Te repito, son cosas de que indudablemente las vamos a desvanecer. Es un juicio de cuentas, se le llama, ¿no? Al final, doctor, hipotéticamente es un escenario muy probable. Sabemos que el partido Arena, al igual que el FMLN, son partidos muy fuertes y que están en la cabeza de la contienda. Digo, en un escenario hipotético, si usted gana, ¿no necesitaría de un nuevo documento
no tendría dificultades para asumir la presidencia de la República? Este es un proceso, Romeo, que puede tomar 5 o 6 años. Hay ¿Tanto personas así? que dejan de ser de alcaldes y ahí están, van a una cámara, van a otro. Estamos en la primera instancia, son como 3 o 4 instancias y por último está la Corte. Sí. Esto puede pasar 6, 7 años mientras tú no demuestres lo contrario. Nosotros hemos dicho que sí tenemos la facultad para donarle $3,000 a la Teletón, le donamos $3,000 a la Teletón, la Corte dice de que no. Nosotros insistimos que es una fundación o una ONG porque se puede dar cuando es sin fines de lucro y estamos pues firmes. Ya, ok. Era importante aclarar esto, digo, porque es un tema que la población lo está siguiendo de cerca, ¿no? Igual que el tema de la entrega de las escobas. Bueno. Que es una campaña que algunas personas han dicho, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata esta Un buen campaña? amigo que nos regaló unas escobas y la gente sencilla siempre necesita y las regalamos y se acabó. Ya, no es parte de la campaña No, como tal. no. Doctor, hablemos ahora sobre las propuestas que ustedes están haciendo con el candidato anterior, que es el candidato de unidad, precisamente le dije, yo creo que es importante que se abra el espacio, que se permita que los candidatos hablen de sus propuestas. No hay que cuestionar, pero también hay que permitir que hablen de sus propuestas. Hay varios temas, varios escenarios de los cuales me gustaría de nuevo escuchar su compromiso o su propuesta, que es el tema de la seguridad económica, que es el tema de la generación de empleo, de la seguridad como tal. Y si quiere comenzamos por esta situación de la seguridad, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cuál es el planteamiento de ustedes? ¿Qué es lo que le podrían ofrecer o le podría ofrecer un eventual gobierno de Arena a la población salvadoreña que no haya sido posible o experimentado en otras administraciones, por ejemplo? Bueno, hemos hablado de integrar a todas las instituciones que en una u otra forma tienen que ver con la seguridad pública, al igual que con la seguridad ciudadana, que es a través de los gobiernos locales. Hemos dicho que queremos dar mayor territorialidad a las instituciones que velan por la seguridad de los ciudadanos. Hemos hablado de crear un Consejo Nacional de Seguridad Pública con un Estado Mayor de Seguridad Pública. He dicho que me encantaría asumir ese liderazgo al frente de un ente de esta naturaleza, donde obviamente se aglutinan todos los entes que tienen que ver con esto. Llámese incluso la Fiscalía, que si bien es cierto, es un ente que trabaja en forma independiente, autónoma de las políticas del órgano ejecutivo, pero que yo considero que un presidente tiene que tener el liderazgo para poder articular esfuerzo, igual con el órgano judicial, con la Policía Nacional Civil, incluso con la Fuerza Armada. Y hemos dicho que entre otras de las debilidades que nosotros hemos observado, no solamente es la falta de motivación y de mística, con un cuerpo policial que está totalmente desmotivado por carecer de las herramientas, los insumos necesarios. ¿Observado durante este gobierno? Lo hemos observado nosotros a lo largo de 170 municipios que hemos recorrido, donde vemos de que carecen de las herramientas para perseguir con efectividad al delincuente. Cuando tienen un vehículo, el vehículo está en pésimas condiciones, está chocado, no tiene buenas llantas, están desinfladas, no tiene batería y en último caso pues no tiene gasolina. Siempre vemos a la autoridad policial en la sede policial. Es muy raro que encontremos en un caserío, en un cantón, autoridad policial. Entonces para nosotros es importante el despliegue. Las fuerzas de tarea ciertamente hay que darles también todas las herramientas logísticas de comunicación, pero hay elementos que para nosotros son muy importantes. La Fiscalía General de la República, el tema de los penales, que realmente hay que proceder a aislar a los penales, la participación de los gobiernos locales. ¿Perdón? ¿Aislarlos en qué sentido? Aislarlos con elementos tecnológicos que no les permita tener esa comunicación con el exterior, a menos que sea una comunicación controlada. ¿Como bloqueadores, por ejemplo? Por supuesto que tiene que haber algo, porque nadie ignora que desde los centros penales se dirigen pues muchas actividades delictivas, todos lo sabemos, lo acabamos de escuchar del señor ex viceministro de Seguridad Pública, Douglas Moreno. Pero no solamente eso, tenemos que hacer un involucramiento de toda la sociedad. Esa es la piedra angular, a mi juicio, para poder tener mayores niveles de inversión. Es muy caro invertir en un país con los niveles de criminalidad. Tenemos una tasa de homicidios de 69.9 casi por 100.000 habitantes y hay una población que se siente asediada, cercada por los grupos pandilleriles. Han crecido con la famosa tregua, crecieron en número de pandilleros, obtuvieron mayor control territorial, arreciaron ese impuesto criminal que es la extorsión y no ha habido una respuesta efectiva de parte de la autoridad policial, más que todo como que han estado pendientes en bajar
el número de homicidios, pero parece ser que extorsiones y el resto de delitos siguen agobiando a las Doctor, familias ¿usted está salvadoreñas. completamente en contra de los pandilleros? Yo estoy en contra de que maltraten a la población. A mí me parece que el tema de la población debe de estar siempre con el respaldo de la autoridad. Y nosotros hemos dicho que inequívocamente estaremos siempre a la par de la autoridad. El tema de la delincuencia lo tienes que ver en todos los ámbitos, no solamente la efectividad en el combate de la delincuencia, sino que también ser efectivos en la rehabilitación de los delincuentes, en la inserción dentro de la sociedad. Es decir, es un tema complejo que tiene muchas aristas, muchos componentes. Ciertamente la tregua fue algo nocivo. Cuando yo di una reacción con el tema de la tregua, inmediatamente los otros candidatos se sumaron a las expresiones de Norman, el señor Toño Saca, el señor Sánchez Serén. Provocamos que hasta se desplomara el gabinete de seguridad, provocamos que hasta la iglesia hiciera un pronunciamiento donde se separaba como iglesia del tema de la tregua, y provocamos una reacción que la ciudadanía estaba esperando, que un candidato con entereza, con valentía, dijera: vamos a combatir la delincuencia, no vamos a negociar con los pandilleros. Y mira lo que sucede al poco tiempo. Mira lo que sucede al poco tiempo. Lo que yo denuncié en un momento y que fui muy criticado, que dije que gozaban de privilegios inmerecidos, que violentaban la ley penitenciaria, entre otros cuerpos legales. Yo dije con toda claridad que había redes de prostitución. Ahora sabemos de que no solamente había una red de prostitución, sino que también ingresaban menores de edad. Esa es la denuncia que ha hecho el ex viceministro, ¿no? Lo ha hecho, pero Ajá. ¿quién no lo ha hecho? Yo lo hice también en su momento y fui severamente criticado por este tema. Doctor, hablando del tema integral del combate a la delincuencia, de la inseguridad que está viviendo el país, me refería bueno, ¿qué aspectos, le decía yo, por ejemplo, no ha hecho o no se han hecho o no ha experimentado administraciones anteriores que se puedan poner en marcha? De hecho, recuerdo que este tema de los bloqueadores, ¿no? de los bloqueadores en los penales, es una cuestión que no nace en esta administración del presidente Mauricio Funes, sino que viene de administraciones anteriores. Es decir, el posicionamiento territorial de las instituciones, que yo creo que eso es muy importante, es decir, que se ha perdido presencia de las autoridades de las instituciones establecidas constitucionalmente en el territorio. Eso también me parece que ya se ha experimentado anteriormente. Por eso ando buscando por ahí, con esta pregunta, el valor agregado que puede hacer la diferencia de cosas que anteriormente prácticamente han sido un fracaso. Te he mencionado dos. Primero, la falta de coordinación interinstitucional, y por eso nosotros hemos propuesto la creación del Estado Mayor de Seguridad Pública. No ha habido la verdadera coordinación entre todas las instituciones del Estado. La policía hace una requisa, captura 20, 30 delincuentes, pero no lo puede sostener, y a los pocos días, después del término que fija la ley, sé que me parece son 48 horas de inquirir, son liberados. El esfuerzo queda prácticamente botado, porque no hay un sustento jurídico, legal fuerte que pueda mantener a esas personas en prisión. Ya luego te he dicho de que la falta de coordinación con otras instancias como las instancias judiciales. Llevas los delincuentes ante un juzgado, los pones a la orden del juzgado, pero el juez no es fortalecido con las suficientes evidencias de parte de la fiscalía y el delincuente huye. Sí, nosotros en nuestro diagnóstico que hicimos en la ciudad de San Salvador encontramos una cosa que es muy importante y te la voy a comentar. Porque partimos de un diagnóstico para implementar el programa de mediación, convivencia y seguridad ciudadana con $5.5 millones de Naciones Unidas. Pero te decía que tenemos la experiencia en el terreno que conquistamos después de estar en la alcaldía de San Salvador en un programa de esta naturaleza. ¿Qué es lo que encontramos? Que al ciudadano no le gusta, el 62% de las personas que han sido víctimas de un delito no interponen la denuncia ante la instancia judicial correspondiente, por miedo, por lo que fuere, pero no interponen la denuncia, el 62%. El 38% que se atreven a interponer la denuncia, solo el 10% de ese 38%, solo el 10% se da por satisfecho de haber interpuesto la denuncia. Sabe que le produjo algún resultado en el sentido de que se hizo justicia. Cuando los niveles de impunidad son tan altos como en El Salvador, cuando el delincuente no se ve reprendido por las acciones o por los ilícitos que comete, pues hombre, es una motivación a volver a reincidir en el delito. No se siente reprendido
entonces está en capacidad de volver a delinquir. Ese es un problema gravísimo y tiene que ver con la falta de coordinación de todas las instituciones. Bueno, pero existe una institución que fue creada precisamente en las administraciones del Partido Arena, que es la UTE, ¿no? Sí, pero es que las que es la Unidad Técnica Ejecutiva, entiendo que era la encargada de articular estos esfuerzos entre las instituciones que tienen la responsabilidad de combatir el delito, la delincuencia en nuestro país. Fue durante administraciones anteriores también, doctor, cuando se estableció incluso los testigos protegidos. La gente tenía desde entonces miedo de acudir a la misma fiscalía, a la misma policía. ¿Qué quiero decir con esto? No es un mal que haya nacido con esta administración. Si se ha agudizado, no sé, es una valoración que habría que hacerla. Pues yo te pero diría que sí se ha agudizado. estas situaciones vienen incluso de administraciones anteriores. Insisto sobre la pregunta, ¿dónde está lo nuevo que se puede decir a la población? Mire, este es mi plus, mi valor agregado, ¿verdad? La articulación de instituciones es una cuestión que se ha venido por lo menos intentando, no sé si ha fracasado. Bueno, tendría que responder Toño Saca, por eso yo nunca he gobernado y lo que he tenido es una experiencia maravillosa para prevenir lugares de delincuencia en 2 sitios pilotos que nosotros hicimos. A mí me gusta usar una frase de Milton Friedman que dice que las políticas públicas no las tienes que juzgar por las intenciones, sino que por los resultados. Puedes haber intentado muchas cosas, pero no debes de juzgarla porque intentaste, sino que qué resultados obtuviste. Yo implementé muchas políticas en materia de seguridad ciudadana en la Alcaldía de San Salvador y en los 2 pilotos que hicimos obtuvimos muy buen resultado, a tal grado que lo estamos extrapolando. Y casi me atrevería a creer de que el Ejecutivo de allí tomó la iniciativa para llevar a aquellos que en su momento llamaron municipios santuarios y después le cambiaron municipios libres de violencia, porque vieron el involucramiento que un alcalde puede tener en materia de prevención de la violencia. Cuando el alcalde realmente está compenetrado de darle mejor calidad de vida a sus gobernados, organiza las comunidades, recupera los espacios públicos, introduce proyectos de iluminación, pone cámaras de sistema de videovigilancia, cierra las casas destroyer, promueve la actividad cultural, deportiva, recreativa, organiza los patrullajes conjuntos, establece las vedas de armas y establece toda una política. Establecimos vecinos vigilantes en algunos lugares, si mal no recuerdo la Miramonte y la Yumuri, vecinos vigilantes que lo copiamos y que nos lo recomendaron una ONG, porque lo implementaron en Montreal y también lo hicieron en Panamá y que fue muy exitoso y nosotros lo estamos implementando. Nosotros hemos hecho proyectos exitosos, por eso te digo que tengo la solvencia para decir que tenemos todo el derecho a que los ciudadanos nos den su confianza y por supuesto su voto, porque sé que lo vamos a hacer bien y porque saben que yo soy una persona inclaudicable cuando asumo una responsabilidad. Así como dije, voy a recuperar la ciudad de San Salvador, la recuperamos para convertirla en una ciudad hermosa, limpia, ordenada, que es orgullo ahora de los salvadoreños. Así estoy determinado a recuperar a El Salvador para introducir las políticas que hemos construido con Plan País, que quiero decirte que el próximo martes vamos a hacer la presentación ya de Plan País, donde nosotros hablamos a profundidad. La propuesta porque hemos estado dando muchos y muchos avances, pero ya llega el momento, yo había dicho que en la primera quincena de octubre y el 15 de octubre lo vamos a hacer. Plan País es la propuesta que haría entonces el Partido Arena a la población para resolver, para enfrentar los diferentes problemas. Es un esfuerzo azul y blanco, Romeo, que surge de los ciudadanos a los ciudadanos, que hemos tenido una riqueza de personal humano altamente capacitado trabajando en las distintas metas, que hemos recogido muchos insumos en el terreno con el doctor Portillo Cuadra, que nos han permitido nutrir y procesar toda esa valiosa información para sintetizarla, diría yo, en 5 ejes estratégicos que para nosotros son muy importantes, todos transectados uno con otro, depende el resultado, que el otro también sea exitoso. Yo no puedo hablar de crecimiento económico si no disminuyo los niveles de violencia, yo no puedo hablar de atracción de inversiones si no respetamos las instituciones del Estado, si no damos garantía de seguridad jurídica, seguridad pública, seguridad nacional, etcétera. Entonces, todos se concatenan en un todo que le damos en llamar Plan País y que es una visión que va más de corto a largo plazo, que trasciende los ciclos electorales y que estamos seguros que es la mejor propuesta de todas las que he podido escuchar, porque las que he escuchado son atarrayazos, pincelazos,
que ciertamente no tienen la profundidad de análisis, de criterio, ni la construcción tan bien hecha como la que hemos hecho nosotros. Ok, vamos a hacer la pausa. Antes de ir a la pausa tengo una duda. ¿Lo de Toño es despectivo o es de cariño? Así se llama él, ¿no? Elías Antonio. Elías Antonio, pero nunca había escuchado de Norman Quijano decir Toño Saca, ¿no? Por eso Así preguntaba se llama, si es Toño despectivo Saca. o es de Yo cariño. me llamo Norman. ¿Son amigos con Elías Antonio Saca? Bueno, por supuesto que nos vemos, nos saludamos y todo, pero amistad es una palabra que va más allá de un saludo, ¿no? Ya. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve. Hay obviamente otros temas que queremos conversar con el candidato a la presidencia por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, el doctor Norman Quijano. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso conversando con el doctor Norman Quijano, candidato a la presidencia de la República por el Partido Arena. Antes de continuar con el tema, me gustaría escuchar algo y preguntar sobre el tema económico. Doctor, solo preguntarle, partiendo del último acto que se desarrolló, si mal no recuerdo, en CIFCO fue el del tema económico, la ratificación que fue en Santana. Estoy hablando, no, la ratificación del actual COENA, ¿no? Sí. Y la toma de protesta, entiendo, de René Portillo Cuadra. Sí. ¿Se mantiene este actual COENA para darle continuidad a la campaña? Bueno, la ratificación del COENA fue en el Salón Mayor Roberto Dawison, fue en la sede del partido. Ajá. Sí, se le da continuidad al Consejo Ejecutivo Nacional. Estamos a escasos, menos ya de 4 meses de un evento que es trascendental para la vida democrática del país y el partido está totalmente estabilizado y con un enorme reto, recuperar el país, y estoy convencido que lo vamos a hacer. Una fuente me dijo que de repente Jorge Velado podría salir del COENA. No, fue ratificado. Era normal esperar algún cambio que se pudiese dar porque el COENA es electo para 2 años. Se puede dar renovación, se puede dar cambio total, no se dio ningún cambio, seguimos con el mismo Consejo Ejecutivo Nacional y todos con un solo propósito, obtener una victoria. Doctor, solo una pregunta más sobre esto. ¿Usted no teme de que alguno de sus asesores cercanos o asesor de campaña, como sea, pueda estar vinculado con una situación como la que denunció el presidente Mauricio Funes en su programa de radio? Me imagino que lo habrá escuchado, ¿no? Donde dijo: un expresidente de la República de nuestro país debería ser investigado por impuestos internos de los Estados Unidos por lavado de $10 millones. ¿No teme que alguna persona muy cercana a su equipo de campaña salga vinculado o sea al que se refiere el presidente Funes? Solo temo a Dios, Romeo, solo temo a Dios. Y yo confío en la fortaleza de nuestras instituciones para que todos estos señalamientos, que muchas veces también tienen una profunda vinculación política, se puedan solventar. Te puedo decir que estamos... ¿No? Sí, lo escuché. Acostumbro escucharlo cuando ando en carretera, porque los sábados yo ando siempre en carretera y veo al presidente ciertamente encampañado. De hecho, ya modificó el decreto ejecutivo que prohibía a sus ministros hacer campaña. Pues hombre, lo mantuvo mientras no había campaña, pero una vez que abre la campaña, o sea que fue nada más pues un simulacro de hacer creer de que su gabinete no se iba a involucrar en política. Lo cierto es que se han involucrado siempre, con vigencia del decreto ejecutivo o no vigencia, siempre vía funcionarios del FMLN en eventos partidarios del FMLN. Usted dice que respecto a esto que dijo el presidente... mismo vicepresidente de la República es vicepresidente, dispone de un salario como vicepresidente y anda en campaña abiertamente. Usted dice que hay que dejar que la Fiscalía indague o investigue o que determine si hay alguna persona involucrada. Sí, yo lo que he expresado siempre de que debemos de creer en la fortaleza de nuestras instituciones. Las democracias ciertamente se hacen más sólidas cuando hay instituciones que cumplen su labor. Hay que dejar que la Fiscalía haga su labor. Yo me encuentro enfocado en mi propósito, que es obtener una gran victoria, y estamos luchando por obtenerla en la primera vuelta, y estoy convencido que vamos a salir muy bien, que todos los resultados que estamos obteniendo nos apuntan a que el crecimiento de las expectativas, del entusiasmo, de la alegría de nuestra militancia es lo más importante para mí en este momento, y no las cosas que puedan estarse dando para distraer nuestra atención. El objetivo no lo perdemos,
la visión estratégica la hemos tratado hacia dónde queremos llegar, que es a un gran triunfo. Y te reitero, la mejor encuesta que yo puedo recibir es la que recibo todos los días en los supermercados, en los restaurantes, en las calles, en las plazas. He entrado al mercado de Ciudad Arce y he salido completamente feliz y agradecido de la forma como me han recibido con tanto cariño. Y eso es lo que nos mueve, Romeo. Ok, ¿y Francisco Flores se mantiene como su principal asesor de campaña? ¿Lo mantiene usted al frente? ¿Se va a mantener al frente? Él forma parte de un equipo donde nos reunimos periódicamente para revisar aspectos puramente estratégicos. ¿Es el principal asesor o no? ¿Me equivoco? Pues es el asesor como muchos otros asesores tenemos, ¿verdad? Somos un promedio como de 8 a 10 personas donde estamos revisando permanentemente y donde yo he asumido prácticamente la conducción de este equipo. Hablemos de los programas sociales, doctor, y vamos a terminar esta entrevista hablando del financiamiento, porque cualquier propuesta de país, cualquier programa que se le proponga a la población salvadoreña, tiene que tener financiamiento, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo voy a financiar esto? Esto se lo he preguntado yo al candidato del partido Frente Farabundo Martí y se lo he preguntado también al candidato de Unidad. Así es que vamos a dejar para más adelante esto. Hablemos de los programas sociales. ¿Cree usted, no teme usted de que la gente al final tenga dudas si se mantiene o no se mantienen esos programas sociales si llega a ganar el doctor Norman Quijano? Ha sido parte de la campaña de desinformación del FMLN, hacer creer que Norman Quijano va a quitar los programas sociales. Quiero reafirmarte por 900ª vez, no a ti, sino que a todos los medios de comunicación, que Norman Quijano no va a quitar ningún programa social. Que lo que queremos hacerlo son efectivos esos programas y los que podamos incrementar, los podríamos incrementar. Decirte que es más peligroso que los programas sociales sean insostenibles por la falta de austeridad en el gasto, por el populismo desmedido, es más peligroso que los programas sociales sean insostenibles con el FMLN que con un futuro gobierno de Arena que sí tiene las herramientas para hacer crecer la economía. Los programas sociales con el FMLN no son sostenibles, están siendo sostenidos a base de endeudamiento. Este ejercicio fiscal, que faltan 3, 4 meses para que termine, fue una fiel demostración de lo que dijimos cuando se presentó el proyecto de presupuesto el año pasado, que el presupuesto estaba desfinanciado y que lo iban a financiar con endeudamiento. Y tú ves que no solamente se les dieron los 800 millones de dólares, sino que también se les dieron 24 millones de dólares para el subsidio del transporte, 19 millones de dólares para el subsidio del gas, y ahí hemos no sé cuántos millones para el subsidio para medicamentos, y ahora veo la misma historia y ahora es mucho más peligroso. ¿Qué tienen de malo actualmente los programas sociales? Pues en primer lugar de que no se entregan en forma general. Entiendo que el tema del vaso de leche lo entregan, no sé si en 32 municipios en extrema pobreza. Yo llego a muchos municipios, a muchos caseríos y cantones y pregunto el vaso de leche y me dicen que no llega. Sobre todo llegan en algunos municipios, particularmente de la zona occidental y muy rara vez en la zona oriental. Eso es importante. El tema de la pensión para el adulto mayor es un engaño. Yo creo que tanto en el tema de vaso de leche y en el tema de pensión al adulto mayor, yo creo que gastan más en la propaganda y en la publicidad que realmente en que las personas de la tercera edad reciban eso. Son programas que tienen más finalidades de tipo político electoral, porque ciertamente no benefician a la población en su mayoría. Reitero, son programas muy pobres, muy pocos. De poco alcance. De muy débil alcance. ¿No le parece que es responsable decir, bueno, mire, no puedo ir más allá con esos programas sociales, quisiera tenerlos en los 262 municipios, pero por la situación económica del país es difícil, ¿no? No se cae en el populismo cuando se dice, mire, yo sí los voy a incrementar, yo sí voy a duplicar estos programas sociales, yo sí voy a duplicar el vaso de leche cuando no se conoce ni tan siquiera cómo es la situación o cómo va a ser la situación económica de este país en 2 o 3 años. Bueno, nosotros le estamos apostando a una tasa de crecimiento. Ajá. Y hemos hablado cuáles pueden ser los motores para el crecimiento económico del país. Yo creo que es más populismo cuando inviertes millones y millones de dólares haciéndole creer que la pensión del adulto mayor le llega a todos los salvadoreños cuando es un número muy reducido de municipios a donde llega. Y llega en algunos municipios en forma parcial, no en forma total.
Yo te puedo decir, estuve en Cantón San Antonio del Monte, en Zapotitán, y pregunté por la pensión y me dicen que no llega. Yo estuve en el Cantón Santa Rosa de Ciudad Arce y ya llevo cientos y cientos de cantones caseríos y les digo, aquí le llega la pensión del adulto mayor y me dicen no llega. El amigo que me está viendo, que está en su humilde vivienda en el interior del país, sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Ahora, tildar de que puede ser populismo, decir que los vamos a hacer efectivos en el tiempo, que los vamos a dar cuando realmente se deben de dar, como el tema particular de zapatos y uniformes, que tradicionalmente se han dado extemporáneamente. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo se queja que los zapatos o el uniforme se los están dando algunas veces allá por agosto. Nosotros hemos dicho que los programas son buenos, que quienes son malos son los que le están gerenciando y que nosotros sí vamos a hacer un verdadero gerenciamiento de estos programas para que lleguen con la efectividad que deben de llegar, es decir, en forma oportuna y ampliarlo en la medida que el crecimiento de la economía lo vaya permitiendo. ¿Y cómo se va a financiar todo eso desde su punto de vista? ¿Cómo financiaría su programa de gobierno, doctor Norman Quijano, si no es a través, digamos, yo sé, de repente va a decir, mira, hay que ser austeros, pero para ser sincero, si el presidente Mauricio Funes quita 2 carros de su caravana, pues obviamente no, eso no es determinante en la situación económica del país. Que estaría bueno, estaría bueno. Yo creo que todos los salvadoreños quisiéramos eso, ¿no? Quisiéramos también que 2 o 3 diputados que andan por ahí, en vez de andar 3 carros, anden solo un carro. Digo, pero eso no es, eso no infiere en la economía como tal. O sea, no es determinante para decir, ya le dimos un vuelco a la economía. Bueno, hay que hablar de medidas de verdad más fuertes, más contundentes, y tener más claridad de qué es lo que se va a hacer, qué tuercas se van a socar o qué palancas se van a mover para decir, ahora sí estamos de frente a una situación económica más bonancible. El presidente que está en campaña lo llevó a casos extremos. Yo dije que había que hacer políticas de verdadera austeridad que permitieran un ahorro en el gasto público. Y yo hablé de muchas cosas. Hablé de crear una comisión que pueda evaluar los viajes al exterior, si el viaje va a ser productivo, si le va a dejar algo al país o va a ser un viaje de turismo. Yo hablé de tener por 2 años remodelaciones de oficinas de ejecutivos. Yo hablé de que los ejecutivos del más alto nivel del gobierno de la República deben de congelar salarios del nivel más alto sin afectar a la clase media, del nivel más alto, estoy especificando. Congelamiento de salarios. Yo hablé de disminuir la compra de vehículos para el aparato del Estado. La Corte Suprema de Justicia está licitando la compra de no sé cuánto, no sé si $1,5 millones, $2 millones en un gobierno que está prácticamente por terminar y que está haciendo aguas con las finanzas. Yo hablé de disminuir esa enorme caravana de vehículos que siguen muchas veces a funcionarios. El presidente dijo que a mí me seguían como 5 o 6 vehículos como a él. A mí me sigue un tan solo vehículo. Cuando me retire del programa te invito a que me acompañes y vas a ver que estoy en mi vehículo y uno que me sigue. Es decir, yo hablé de una serie de medidas de austeridad, pero también hablé de una serie de medidas que son importantes impulsar para provocar esa inversión. Se debe de respetar la institucionalidad del Estado. Hay elementos que están perjudicando enormemente al país, porque hemos vivido en ese pasado de confrontación y en ese presente de resentimiento que no nos permite ver con optimismo el futuro. Yo he dicho de que así como se reduce el pastel, quitándole grasa, como llaman algunos, y que no necesariamente es la caravana presidencial, por eso te repito que te mencionaba algunos elementos. También se provoca aumentando la recaudación tributaria. ¿Y cómo se aumenta? Ese es un buen punto. ¿Cómo se haría? Pues hombre, la piedra angular en esto, vuelvo a insistir, es confianza. Que el inversionista sepa que va a venir al país y que va a poner su plata y que se van a respetar las reglas del juego. El caso Celenel nos está haciendo un enorme daño como país. Y lo he hablado con empresarios mexicanos, lo he hablado con empresarios guatemaltecos, con empresarios españoles, y todo el mundo conoce el tema de Celenel. Todo el mundo está preocupado y eso ha congelado la inversión extranjera en el país. Entonces tenemos que respetar las instituciones, que cuando se da un arbitraje hay que respetar el arbitraje. Porque entonces, ¿para qué vamos a un arbitraje si no lo vamos a respetar? Entonces yo creo que el país tiene que tener motores de crecimiento y desarrollo económico. El agro hay que fortalecerlo. Eso lleva su tiempo, ¿no? Eso lleva su tiempo. Pues hombre, mira, cuando yo llego a Zapotitlán,
Bueno, es que visto así, solo expresado, difícilmente el ciudadano dice esto es, pero no tenemos que andar inventando cosas que nunca se hayan hecho en otros países. Si tenemos países en los cuales nos podemos ver y ver qué es lo que han hecho para que el empresario tenga la confianza, disminuir esa confrontación entre el órgano ejecutivo con el empresariado del país. El 80% de la inversión en un país proviene del sector privado y el 20% proviene del sector público. Hay que aumentar el nivel de ejecución presupuestaria de las carteras de Estado, sobre todo las que son fundamentales. La cartera de obras públicas debe de tener mayor porcentaje de ejecución presupuestaria porque genera miles de puestos de trabajo. Y hay que apostarles a sectores claves de la economía. El presidente me criticaba y decía, está haciendo lo que yo voy a dejar. Los corredores logísticos es importante, puertos, aeropuertos, carreteras. La inversión en generación de energía eléctrica es importantísimo, porque el país ahorita no soporta un boom en el crecimiento de la economía. Se está hablando de generar 400 megawatts. Si volvemos a abrir esto, o si se renuevan, o se repotencian las centrales hidroeléctricas que tenemos. Pero estos son factores que generan, como te diría yo, una buena perspectiva para la inversión. Yo le preguntaba esto porque, por ejemplo, el FMLN parece tener una propuesta, ¿no? No estoy calificando si es la mejor propuesta o es la peor propuesta, pero por lo menos dice, mire, nosotros creemos que si nos asociamos a Petrocaribe tenemos una posibilidad muy fuerte de tener un financiamiento de $600 millones que podría ayudarnos a dinamizar la economía, que podría ayudarnos a financiar estos programas sociales que son importantes, entre otras cosas. Cuando le pregunto al equipo de Elías Antonio Saca, dice, mire, hay préstamos que están ya preaprobados y que nosotros de emergencia podemos agarrar esa plata para comenzar a dinamizar la economía. Pero esa es la pregunta, es decir, ¿cuál es como el punto más fuerte que ofrece el Partido Arena para comenzar a enfrentar esas necesidades, esas demandas que va a tener el primer día, un día después de que es presidente de la República, ¿no? Dinamizar la economía lleva su tiempo, puede ser que tarde un año en comenzar a dinamizar los motores de la economía, pero se necesita así como plata de emergencia para enfrentar todas estas necesidades y estas demandas que tiene la población. Mira, la propuesta del FMLN, mi compañero de fórmula, el doctor Portillo Cuadra, usa una expresión cuando escucha de los famosos $640 millones para endeudar al país con Petrocaribe al año. Fíjate lo que eso representa en el quinquenio. Y dice, cuando alguien va a enamorar, a cautivar a la novia, no le dice, te prometo que te voy a mantener, voy a ir a prestar a la tienda todos los meses para darte de comer, para vestirte, para darte todo lo que tú te mereces. Nadie cautiva a la novia diciendo que la va a mantener de prestado. Ellos están pretendiendo cautivar a los salvadoreños diciendo que los van a mantener de prestado de $640 millones al año. Significa que se agotaron una tarjeta de crédito y como esta ya está agotada, ya tiene 14.400 millones de dólares, ellos han endeudado al país en más de 4.400 millones de dólares. Entonces ya agotamos esta tarjeta de crédito, ahora usemos la de Petrocaribe. Pero ¿no le parece que este país ha estado siempre de prestado y que siempre ese cuento es el que le ha vendido a la novia a través de los organismos financieros internacionales, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo? Sencillamente haz una regla de 3 en 4 gobiernos, si quieres, de Arena, porque vamos a tomar como gobierno de Arena el del señor Saca. La deuda pública del país alcanzó, ponle, 9.000 y pico de millones de dólares en 4 gobiernos. 9.000, con terremotos de por medio. En este, que no hemos tenido tragedias naturales, llevamos 4.400. El gobierno del FMLN rompió la barrera del endeudamiento que traían todos los gobiernos anteriores. Ha sobreendeudado al país, pero lo triste de eso es que sin resultados, las carreteras abandonadas, los hospitales sin medicinas, las escuelas destruidas, entonces el tejido social fracturado, porque cuando los gobiernos de Arena invertían era para reconstruir los puentes, para reconstruir las carreteras, pero ahora lo que estamos viendo es un sobreendeudamiento y no se ven los resultados, sino mira todo lo que es el movimiento social cuestionando al gobierno, no le han puesto ni tan siquiera temas como escalafón, ni maestros, ni médicos, ni nada, entonces esa reacción tiene diría yo, una situación bien fundamentada. Okay.
Señores, señoras, vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a regresar en breve para escuchar algunos comentarios a través de las redes sociales. Volvemos. Vamos a escuchar algunos de los muchísimos comentarios que tenemos esta mañana. Romeo, amigos televidentes, buenos días nuevamente, y también a tu invitado, al candidato presidencial de Arena. Acá tenemos varias preguntas. Por ejemplo, José Monterrosa dice que hable de las pandillas y de la tregua, los programas sociales, la deuda y también qué es lo que piensa hacer para erradicar la pobreza. Catherine Rivera dice su visión con los jóvenes, eso es lo que queremos saber. José Monterrosa dice, ¿quién garantiza que no va a ser el mismo Arena de antes? Es otra de las preguntas que hace. También acá Gandhi Aguilar dice, aún no queda claro su plan para revertir las bondades que este gobierno ha pactado con los pandilleros. Por favor, más claridad, pregunta. También acá dice Luis Díaz, tal vez que diga cómo va a combatir todos los problemas de El Salvador en 5 años, así como el FMLN no ha podido salir con todos los problemas que pasaron en los 20 años del gobierno anterior. Joao Villalta dice, ¿y cómo es que hablan del gobierno de Saca y no que era de Arena entonces? También Sergio Flores dice, pregúntele qué es lo que piensa de la campaña sucia. Aquí también su opinión sobre la encuesta de Data Research, donde él va 5 puntos abajo de Salvador Sánchez Serén y más abajo de Tony Saca, dice Byron López. También en el Twitter tenemos una cantidad enorme de comentarios. Georgina Martínez dice, por favor, más argumentos. Se dedica a criticar a sus adversarios. También acá Alex Burgos dice, no señor, yo lo he vivido y es una realidad y no sé cómo le ayuda a mucha gente. Recordemos, dice, que pagamos ahora las cuentas de Arena, dice @nextsb. ¿Por qué Norman Quijano dice no responde qué mecanismos utilizará para dinamizar la economía? Por favor que conteste, dice Lig Serrano acá. Bueno, muchísimos comentarios, tanto a favor como muchos cuestionamientos. Romeo, regreso contigo. Bueno, claro, solo agrego uno más. Mira, este comentario. ¿Quién cree Norman Quijano que es el expresidente que está siendo acusado, según el presidente Mauricio Funes? Bueno, empiezo por ese último. Será la Fiscalía la que tenga que investigar y determinar, y hay que dejar que la Fiscalía actúe. Okay. Yo he sido muy claro, yo no creo en la tregua. Nosotros no estamos de acuerdo en pactar con delincuentes. El pacto que hizo el gobierno del FMLN con los delincuentes les dio beligerancia, podría decir yo que institucionalizó un impuesto criminal como lo es la extorsión, ha hecho que miles de familias abandonen sus hogares porque las pandillas aumentaron el control territorial. No lo puedo decir de otra forma. Norman Quijano no cree ni está de acuerdo con la tregua. Vamos a aplicar la ley con toda drasticidad, sin que esto implique que nosotros no vamos a tener programas preventivos, sobre todo para aquellos jóvenes que están en riesgo. Bueno, hemos hablado de empleo para jóvenes, hemos hablado de mejorar la educación en el país, hemos hablado de que los jóvenes que salgan de noveno grado tienen que tener la tablet, la famosa tablet, para que ellos puedan tener mejores oportunidades de accesar a tecnología. Hemos hablado que se trata de más o menos 150,000 jóvenes, lo cual podría representar una erogación de 18 millones de dólares. Hemos dicho que ¿qué hará Arena? Bueno, lo que Arena va a hacer es lo que no pudo hacer en el pasado, corregir lo que hicimos mal y continuar haciendo lo que hemos hecho bien y aprender de los errores del pasado. Norman Quijano no ha gobernado, Norman Quijano va a gobernar a partir del 1 de junio, porque así lo dice Dios y porque los salvadoreños nos están favoreciendo en todas las encuestas. Campaña sucia es cuando se difama a una persona. No es campaña sucia cuando se dicen las verdades. Y el salvadoreño tiene que conocer las verdades de las personas que aspiran a gobernarlo. Más argumentos para hacer crecer la economía, pues la sola presencia de nosotros puede generar expectativas positivas en todos los sectores de la vida nacional, no solamente nacional, sino que internacional. El ser respetuosos de las normas del juego, el apostarle a ciertas áreas de la economía que son importantes. Para mí es muy importante el sector agropecuario
y también la industria de la construcción. Muy bien, doctor Quijano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Son prácticamente las 8 de la mañana, ¿no? Gracias por haber aceptado la invitación. De aquí a las elecciones, sin duda, nos vamos a encontrar una vez más para hablar sobre el avance de la campaña y sobre esos temas que son importantes también. Gracias. Bueno, y invito, si me permites, el comercial, invitar a todos nuestros correligionarios que nos acompañan ahora a las 10, nos vamos a inscribir y vamos por la victoria. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Regresamos. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó.